Bienvenidos a un nuevo episodio de Out of the Office, un espacio donde jóvenes como tú y yo conversamos sobre diferentes temas de la vida diaria. Vivimos rodeados de mensajes como, si puedes soñarlo, puedes hacerlo, o hoy es un buen día para sonreír. Estos mensajes los encontramos en libretas, en tazas, en la ropa, los podemos encontrar también en las redes sociales. Es como que nos invaden todo el tiempo. Pero ¿qué sucede cuando no nos sentimos bien? ¿O qué sucede cuando nos cuesta sentirnos felices y mostrar una cara de que todo está bien a pesar de las circunstancias? Hoy conversaremos sobre ese tema, sobre esa filosofía positiva, extrema, que nos invade todo el tiempo. Para ello nos acompaña Walter, como es usual, y nos acompaña también un invitado muy especial, experto en temas de salud mental. Walter, ¿cómo estás? Natalie, excelente, muchas gracias. El día de hoy súper bien, bueno, súper feliz, pero habrá días en los que uno no está feliz como todo. Entonces, interesante la conversación que tendremos hoy, considero, y pues es un tema bastante relevante. Espero que a todos los que se queden hasta el final y les guste, pues sí, puedan seguirnos apoyando para tener más contenido como este, seguirnos en las redes sociales, también recordarlo, estamos en Instagram, en TikTok, como Out of the Office. Y bueno, Natalie, aquí súper preparado porque, digamos, desde el punto de vista psicológico hay muchas cosas que desconozco y que me gustaría hoy aclarar aprovechando la participación de nuestro experto. Efectivamente, la intención es el día de hoy poder develar y conocer un poco desde un punto de vista más psicológico cuál es todo lo que está detrás de esta filosofía positivista o esta cultura de positivismo que nos invade hoy en día. Entonces, saludamos a David, nuestro invitado. ¿Cómo estás? Hola Natalie, hola, bueno, muy contento de recibir esta invitación y aquí abierto a vivir esta experiencia y a compartir todo lo que pueda compartir de mi conocimiento. Súper. Bueno, David, Yes. cuéntanos un poco sobre tu trayectoria y tu formación en salud mental. Y bueno, yo soy psicólogo, ¿sí? De profesión, eh, tengo 23 años de experiencia como docente universitario. Yo tengo una maestría en salud pública. Aunque no parezca, también tengo una especialización en estadística aplicadas, eh, y tengo una maestría en terapias de tercera generación, que es la que me ha llevado también al componente clínico más de salud mental, aunque yo vengo trabajando salud mental desde siempre, ¿sí? Pero ahora con mucha más fuerza y con una base teórica mucho más sólida y más respaldada en eso. Vale, Chévere, perfecto. súper. Bueno, nuevamente pues agradecerte de verdad el espacio para compartir con nosotros. La idea pues es poder conversar un poco como desde una base pequeña o una base sólida en este caso, que pues son las emociones y pues hasta que lleguemos un poco a cuáles son como esas consecuencias que puede traer para nuestra vida diaria esa búsqueda de ese estado de felicidad pleno o constante en nuestra vida. Súper. Me gustaría también, David, complementando un poco lo que venimos comentando desde el inicio, este tema de la felicidad, de las emociones, que de hecho, digamos, he notado que hay ciertas deficiencias sobre el tema desde la academia, ¿sí? Por lo menos no todos tenemos la oportunidad de contar con un profesor que nos hable con claridad de esta emoción que identificamos, surge en esto, digamos, dadas ciertas condiciones, debemos entenderla de esta u otra manera. Muchas veces ha pasado que, pues, tú sabes que, bueno, sabes del tema mucho más que yo, pero los primeros 5 o 6 años son clave en la vida para ir entendiendo el mundo, nuestro entorno, pero muchas veces creo yo, y lo digo especialmente en particular por mí, las personas que he conocido, no entendemos o no terminamos de entender siendo incluso adultos las emociones. A veces la más típica o la más conocida para los que vieron la película de
intensamente, inside out, o como del revés, como quieran llamarle en cualquier idioma, lo que primaba era la felicidad, ¿cierto? Felicidad de primero en pantalla hasta el final, y es el protagonista Era la inclusive. protagonista. Exacto, y felicidad es lo que más buscamos, más conocemos, más es representativo en nuestra vida. Pero ¿por qué se puede que se esté satanizando mucho las otras emociones? ¿Por qué felicidad es lo principal? Digamos, ¿cómo entender que las otras emociones también tienen lugar en la vida? Que muchas veces hoy día ni siquiera las entendemos siendo adultos. Si nos gustaría escuchar un poco, ¿qué nos puedes contar al respecto de este tema? Bueno, en realidad, como adultos muchas veces no sabemos ni siquiera de las emociones porque cuando estamos pequeños no nos enseñan las emociones. Eh, no nos permiten disfrutar o vivir las emociones como tal. Entonces, muchas veces cuando estás triste, pero no estés triste, ¿sí? Por lo menos me imagino que a ti te habrán dicho, es que los hombres no lloran, ¿sí? Así es. Entonces, cuando tienes rabia, pero ¿por qué te enojas? ¿Por qué tienes rabia? ¿Por qué estás llorando? Usted no debe estar llorando, ¿sí? Y las únicas o las emociones que más son como validadas son estas emociones que son como positivas y agradables, ¿sí? Entonces, cuando niños, si no te comienzan a no te enseñan y no te van diciendo que las emociones son normales, que son naturales, que tú vives con emociones permanentemente y que vas a transitar por ellas durante todo el día, por casi todas puedes transitar sin ningún problema, pero te las comienzan a reprimir, no te las validan, que si Ujú. coges rabia no puedes tener rabia, que si estás triste no puedes estar triste. Entonces, pues vas creciendo con eso de que la única que me validan es la felicidad, la única que me validan Claro. es la alegría, ¿sí? Y comienzas a buscarla. Ahí hay otra cosita y es que hay una crítica que yo le hago mucho al marketing, ¿cierto? Y a la sociedad, que también nos quieren meter la felicidad o la alegría con productos. Entonces, ven, para que estés feliz, tómate esta gaseosa, que es la felicidad. La Cómprate este Coca-Cola. carro. Sí, cómprate este carro. Con este carro sí vas a alcanzar la felicidad. Es más, si observamos un poco las propagandas, los comerciales, hasta de lavar platos, ¿sí? Aparece la persona feliz lavando Súper platos. feliz. Sí, sí, sí. Sí, yo no sé cuánta gente son felices lavando platos, pero, o sea, eso te daba felicidad. Lava con este producto, que esto es lo que te da felicidad. Entonces, fíjate que nos están vendiendo esa eterna felicidad ahí y yo creo que ahí es donde nosotros como adultos, pues terminamos en ese bucle de nada más buscar la felicidad que creemos que podemos encontrar la felicidad a las 24/7 del día. Claro, Y claro, el marketing. entonces, y qué pena yo te interrumpo, Walter. Entonces, ¿por qué es importante, en ese orden de ideas, experimentar como toda la gama de emociones y no solamente la alegría o la felicidad? Claro. Claro, porque es que hay que tener algo que es la emoción, que es una emoción, ¿sí? Y una emoción es una señal que te está mandando el cuerpo, que te está mandando la mente, para que tú te prepares a responder de determinada manera. Tú te debes preparar. Con esa emoción tú te preparas. Pero la conducta no debe ir definitivamente amarrada con la emoción. Pero nosotros sí hemos comenzado a amarrar conductas con la emoción. Entonces, ¿por qué tienes que transitar por las diferentes emociones, aceptarlas y vivirlas con apertura? Porque ya te están diciendo algo. Y si tú no las dejas salir, si tú no las sientes, pues, ¿cómo sabes qué es lo que tienes que hacer? ¿Cómo sabes cómo tienes que actuar? ¿Cómo sabes que tienes que reaccionar? Ahora, Claro. bueno, ahí yo digo reaccionar, pero es que ahí está el problema, que nosotros reaccionamos con las emociones y nosotros tenemos que responder. Ok. Ok. Ahí viene como se viene presentando los problemas. Claro, tú tienes rabia y a veces la gente coge y tira las cosas o levanta la voz. Reaccionaste ante una emoción y eso es lo que te han enseñado porque eso también es lo que has visto desde pequeño, ¿sí? Y no, Claro, espérate, si tú vives tu emoción, la señal te está diciendo algo, esa emoción te está diciendo algo, pero espérate, no reacciones, responde. Entonces, una forma de responder adecuada es que tú reconozcas que tienes rabia
y bueno, o sea, ya no vas a tirar las cosas, sino haces el pare y Ok. respondes de otra manera. Se Por puede eso es decir, importante transitar por ellas. se puede decir, David, en ese tema de transitar por ellas, digamos, yo soy muy, digamos, yo comulgo mucho con el tema de experimentar para vivir y entender cómo otros de pronto que estén pasando por eso que yo experimenté, yo puedo de pronto no darle un consejo, pero sí como reconocer que puede estar sucediendo. Porque de pronto como lo has explicado, si yo no reacciono, sino que pues entiendo la emoción que estoy sintiendo y a partir de ahí, digamos, me trato, antes de llegar al impulso, creo que es un punto de partida el haber vivido por todas las emociones, en algún momento habré tenido impulso, que es cuando más lo hacemos, creo yo, de niños, ¿cierto? Pero ya pasando por toda esa experiencia, ya soy un adolescente, soy un adulto, ya sé qué me hace sentir triste, qué me hace enojar, cómo reaccioné ante ello. Yo creo que todo eso también más allá de a mí mismo, a la hora de pronto de socialmente llevar mi relacionamiento, sé que cuando una persona reacciona de ciertas formas, está teniendo cierta emoción que ya yo he vivido. Es decir, entiendo la emoción, no solo para mí como persona, sino a nivel como de constructo social. Creo que entenderlas, y me corregirá si me equivoco, en la vida puede ser una condición vital para sobrevivir en la sociedad, porque pues si yo no entiendo las emociones, no las trato, ¿cómo voy a entender cuando esté enfrentándome a un jefe que es súper grosero, a un compañero que es súper sarcástico, pero a mi novia que siempre anda triste, y voy a invalidarlo, como que por impulso, porque no entiendo bien las emociones? Eso es importante lo que acabas de decir y es muy relevante porque si, fíjate, si yo no me he dado la experiencia, no me he dado la oportunidad de vivir con apertura a las emociones, me va a ser mucho más difícil reconocerlas en el otro. Y ese Totalmente, reconocerlas en el otro, pues no voy a saber cómo tratarlo porque es que no sé lo que le pasa. Porque si no he tenido la oportunidad de vivirlas, ¿cierto? Y de ver las diferentes respuestas que puedo dar, las diferentes reacciones, y sencillamente qué me gustaría a mí cómo me trataran en ese momento, ¿sí? Entonces, si yo veo una persona triste y a mí me gustaría que me abrazaran cuando estoy triste, seguramente esa va a ser la respuesta que yo le voy a dar a esa persona cuando esté triste. Pero si yo no me permito estar triste y no sé qué es lo que quiero y qué es lo que necesito, ¿cierto? No voy a tener ni siquiera una conducta del repertorio mío para empatizar, para entender, para poder llegarle a esa persona. Y ahí totalmente. comienzan todos los líos. O sea, entonces, fíjate lo importante que es aprender a reconocer mis emociones, cuáles son mis reacciones y mis necesidades con cada una de esas emociones. Porque a veces cuando tienes rabia lo que quieres es estar solo Sí, y que no te digan nada. Y tú ves a la otra persona con rabia y le comienzas a hablar y la persona comienza a reaccionar y te puede salir con grosería y tú le claro, sigues hablando para calmarla. Y entonces acuérdate que eso no era lo que tú deseabas. Por lo menos intenta lo que tú crees que para ti te va a funcionar, inténtalo con la otra persona. Que la vida también es eso, un experimento. Tenemos que ir experimentando. Lo que me funciona a mí, no necesariamente te va a funcionar a ti ni le va a funcionar a Natalie. Entonces, tenemos que ir experimentando para ver qué es lo que funciona. Pero lo primordial es date la oportunidad de experimentar las emociones, de vivirlas con apertura. Y cuando hablo de vivir con apertura, hago referencia a que no las valores ni las califiques, porque ahí es donde cuando venimos y decimos, ay, es que hay emociones positivas y negativas, y viene la crítica, no, no hay emociones positivas y negativas, hay emociones. Lo que pasa es que a ti hay unas que te gustan y unas que no te gustan, unas que te agradan y unas que no te agradan. Validar las emociones. David, hemos conversado sobre validar las emociones. Cuéntanos qué significa esto. Danos un ejemplo que nos permita entender qué significa validar una emoción. Bueno, yo creo que esto es muy sencillo. Reconocer que la otra persona tiene la emoción X. Está triste, está feliz y lo puede estar. Hay algo muy particular y es que cuando las personas están, no sé,
el niño está triste, ¿cierto? Entonces, o dice, estoy estresado. Ujú. Y los padres, que lo he escuchado muchas veces y de pronto hasta he cometido también el error yo, que vas a estar estresado tú, que tienes apenas 7 años. Sí. Cuando tengas mis problemas sabrás lo que es estar estresado. Y mira cómo estás menospreciando y no estás validando la emoción del niño, la experiencia del niño. Entonces, los niños y las otras personas tienen su experiencia. Es que, no sé, yo soy una persona que no soy apegada a los animales. Y viene una persona y me dice, no, es que se me murió mi mascota. Yo si era un perro, si era un gato, si eso era una cotorra, ¿sí? O Sí, sea, es que el dolor lo está viviendo la otra persona y yo tengo que entender eso. Entonces, validarlo es, hombre, sí, mira, eso es doloroso, eso es difícil, ¿cierto? Porque para ella eso es difícil. Entonces, si estás ansiosa, pues yo tengo que entender que eso te dé ansiedad a ti. Eh, no sé, como es muy fácil entender que si te muere un familiar cercano y estés triste, ¿sí? Y eso creo que todo el mundo lo tiene claro, pero echa para adelante, estás invalidando la emoción. O sea, deja que esa persona esté triste. O sea, permítele vivir su duelo. Es validar, es reconocer y acompañar a la persona con esa emoción, ¿sí? Aunque a ti te parezca que es lo más absurdo del mundo, ¿sí? Entonces, si no es Hay- tu hay- dolor, no lo califiques. Simplemente claro, acepta lo que es el dolor de esa persona. totalmente. Y hay gente, incluso, David, no sé si te has topado con personas que de pronto dicen, bueno, a mí me ha pasado en algún momento, pues, tristemente ha fallecido algún familiar o de algún cercano y han dicho, prefiero o no acercarme o no darle el pésame o no decirle lo siento, lo lamento mucho tu partida porque realmente no creo que sea suficiente para esa persona o no siento que esté siendo, digamos, entendiendo su dolor de cierta forma y por eso se limitan o se cohiben como de darte el pésame o de decirte, mira, yo lo siento, lo lamento porque pues, tu partida y tal. Entonces, he visto mucho de eso, de hecho, como que hey, de pronto no comprenden o de pronto sí lo comprenden y prefieren evitarlo. Es como extraño a veces cuando veo ese tipo de situaciones. Es una situación, mira, nosotros intentamos evitar las emociones difíciles a como den lugar. No me gusta ir a los entierros. ¿Por qué? Porque vas a ver tristeza, porque te vas a poner triste. Es que no me gusta vivir eso. Claro, es que a nadie le gusta vivir eso, pero tú lo haces, ¿cierto? Para ser compasivo con el otro. Tú no Claro, lo haces por empático. ti, o sea, es que es normal que tú te sientas mal, todos nos sentimos mal, eso a nadie le gusta, ¿sí? Pero no quiero pasar por ese momento tampoco, entonces yo prefiero no ir al velorio y prefiero no decirle nada, claro, porque es que no sabes qué hacer, porque es una emoción que siempre te han dicho que debes evitar. positivismo tóxico. Empezar a hablar un poco ya más de lleno en ese tema que queremos tratar en este espacio y es sobre ese positivismo tóxico o esa falsa idea de que siempre debemos ser felices. Entonces, nos gustaría, David, que nos cuentes de dónde surge esa creencia social de que debemos ser felices todo el tiempo y qué implicaciones puede traer esto en nuestra vida diaria. Bueno, debemos ser felices todo el tiempo, eso nos lo están vendiendo y ahora mucho más las redes, ¿cierto? Porque nada más vemos las fotos, vemos las historias, vemos esos momentos felices que nos muestran las personas. Casi nadie muestra llorando y si alguien monta una foto o un video llorando, entonces los haters enseguida aparecen y atacan con fuerza Así y es. esto no es para llorar. Sí, entonces la sociedad nos está enseñando y nos está llevando y nos está empujando cada vez más a que debemos tener una felicidad constante y permanente. El cuento es que la felicidad no es una emoción constante, ¿sí? La felicidad es más una dirección. eh, Significa como vivir en el movimiento hacia lo que tú valoras y lo que te satisface a ti. Yo siempre he dicho,
La felicidad no está en, perdón, la felicidad está en la sala de espera de la felicidad. ¿Sí? Ok. Ah, porque creemos que, no sé, cuando ustedes se graduaron de la universidad, "Ay, yo voy a ser feliz cuando sea profesional". No, carreta, eso fuiste feliz un día, 2 días, mientras gozaste el título, y después qué, ¿sí? Después tu vida continúa normal. Entonces fíjate que no es una cosa constante, es una cosa que viene y que va. Nos los están vendiendo como constante, y ese afán de buscar una felicidad constante es la que nos mantiene en esa trampa y en esa infelicidad real, porque estamos luchando en buscar algo que no existe, ¿sí? Entonces, como no lo tienes, crees que estás mal. Y como te estás dejando llevar por la comparación de las redes, es que siempre monta fotos felices, siempre está en fiestas, siempre está paseando, siempre está disfrutando un buen plato de comida, y yo no, porque yo no, ¿sí? Entonces yo debo tener algo malo. Pero fíjate que estamos buscando y nos están educando con una falsa creencia. Claro. Y yo creo, algo que he visto en casos de creadores de contenido o influencer que van por esa línea que usted menciona de siempre están de pronto en algún viaje, se tomaron una foto en una ciudad, luego en otra, hoy están en un restaurante, luego están en otro, fotografiando la comida y demás, y luego ese influencer o ese creador de contenido se pierde de las redes sociales. Y todos quedamos como que, bueno, ¿qué pasó? Y resulta que la persona está internada por un tema de adicción a drogas, por un tema de depresión, y uno dice, ¿qué pasó? Si la cara que yo siempre veía de esta persona era de todo es positivo, todo es color rosa, todo es feliz, pero digamos que se pierde eh, esa parte de mirar que incluso hasta esas personas que muestran que siempre están felices y que a veces son modelos a seguir de alguna forma, sobre todo como para los más chicos, para los más jóvenes, uno entra también como en esa, como a debatirse, bueno, ¿y qué pasó? Y si a esa persona que se supone que su vida es perfecta y feliz le puede pasar eso, pues ¿qué se puede esperar a mí, un simple mortal, que pues no tengo todas esas comodidades, todas esas felicidades, pues yo también es muy probable que yo pues me deprima o que pues yo me sienta mal. Y entonces siento que entramos en un tema de comparación, Sí. pero dejamos de lado que pues al final también son seres humanos y que simplemente nos están escondiendo o no nos están mostrando esas otras emociones que todos podemos experimentar. Sí, totalmente. Yo estoy de acuerdo también con lo que dice Natalie y David. De hecho, creo que si nos vamos incluso hasta lo prehistórico, o sea, me pongo yo aquí bien, Te yéndome fuiste al muy pasado. lejos. Sí, no, porque es que creo que, porque no tengo claro el origen de cuando comenzamos a realmente a compararnos. Siempre hay una comparación Bien. con respecto a otros, con respecto al pasado, con respecto a lo que fui, a lo que hice, a lo que pude ser, pero la competitividad siempre estuvo allí y si se ve reflejado en la industria inclusive. O sea, llegamos a un punto en el que, ¿cómo te lo digo? Eh, necesitamos sentir que estamos de cierta forma impactando, siendo superiores, logrando algo que muchas veces incluso está supeditado a lo material, a nuestro entorno, ¿sí? Pero ni siquiera nos damos el tiempo de sentirnos bien con nosotros mismos, o sea, parquearnos con nosotros mismos. Si me pongo un poco filosófico acá, ¿a qué voy con esto? Eh, por ejemplo, en mi caso, yo he sentido que para mí el tema de la felicidad es como un frasquito, un vasito de agua con otros vasitos de agua dentro de mi cabeza. Y la felicidad es uno, tristeza es otro, enojo es otro. O bueno, pueden hacer la analogía con la película Intensamente también. Entonces, digamos, así como debo tomar todos los días X cantidad de agua, imagino que tengo una dosis o una porción de felicidad que puedo usar, puedo adquirir y que pues, en algún momento se me va a agotar y tengo que esperar a que la reserva ocupe el lugar de ese vaso que usualmente yo uso, como para hacer una cierta analogía. Quiero decir que no puedo estar feliz todo el tiempo. Puede que sí, no lo sé, por lo menos en mi experiencia no lo creo, pero en algún punto beberé del vaso de la tristeza porque ya
me acabé toda la felicidad. Y puede pasar de que la euforia que me llevó al punto máximo me lleve hasta, no a la depresión, claro, esperaría que no, pero sí como al punto de más bajo, de pronto de felicidad, o al punto más que me toca ya un poco la tristeza, que digo, me pongo melancólico, por ejemplo, me pongo nostálgico, y puede ser eso una emoción diferente, pero conectan de cierta forma. Creo que ahí deriva el tema, pues ya me corregirá David, el tema de las emociones primarias, las secundarias y demás, que comienzan a surgir allí, eh, a buscar, no protagonismo, pero sí como que de pronto necesitas sacarlas. Tu cuerpo, tu mente te lo pide, porque hay que darle lugar. No sé si en algún momento se vuelve casi que obligatorio para tu cerebro, controlándote ahí, que diga, oye, ya dale tiempo a la tristeza, oye, necesitas enojarte, libéralo de alguna forma, canalízalo, es catarsis, no sé. Pero siento que en algún punto hay que beber de cada vasito. Es mi forma de verlo, claramente. Sí, hay algo interesante porque sí, la mente evolucionó, ¿sí? Pero pareciera que hubiera dejado de evolucionar hace mucho tiempo. Ella nos avisa y nos está diciendo cosas, pero no las sabemos utilizar. Entonces, ¿te puedes anticipar a las cosas con la mente, con el pensamiento? Sí, claro. Pero también tú me estabas hablando de la comparación, de cuándo comenzamos a compararnos. Uh Comenzamos a -huh. compararnos primero con nosotros mismos y qué quiero ser, cómo quiero ser, ¿sí? Eh, pero estamos en otro mundo que también nos está atacando, y es de la famosa hiperproductividad. Y entonces yo quiero ser, no sé, yo quiero ser eh, un psicólogo, pero es que yo quiero ser un psicólogo. Y ahora mismo, ¿qué me dice la mente? ¿Lo eres? No, no lo eres, David. Y entonces, como no lo eres, eres un fracasado, estás mal, eres un perdedor. Mira cómo enseguida la mente, o sea, yo me comienzo a comparar. Ahora con el cuento de las redes, ¿cierto? Y de la televisión sí, de las redes, yo me comienzo a comparar con los otros. Ahora la comparación es mucho mayor. Mm. Y fíjate que cómo es la relación, porque es que antes yo me comparaba y decía, yo quiero ser, y yo trabajaba por ser eso. Pero ahora Claro, veo que el otro quiere ser y lo tiene. Y yo, ¿por qué no? Algo debe estar mal en mí. Y el otro es feliz y yo no. O sea, que algo debe estar mal en mí. Y mira cómo la mente no siempre es nuestra amiga. En este caso, la mente es la que nos está achacando y nos está haciendo más infelices. Te estás haciendo una comparación que no es inmediata y no puede ser inmediata. Que tú ves a los influencers y ves a las personas exitosas, felices, y tú dices que yo también quiero ser así. Y tú crees que eso es dar un solo paso y ya. Es un camino, es una trayectoria que tienes que recorrer. Y por eso te claro. digo, la felicidad está en la sala de espera de la felicidad. Es ese camino que tú recorres el que te tiene que hacer feliz. Porque cuando tú llegues y obtengas lo que tienes, te da satisfacción y listo, continúas. No Sí, pasó nada, o sea, total, en algún momento escuché en algún podcast, David, que para el cerebro era más fácil, bueno, es más fácil, me imagino que habrá una estadística para eso, no sé, pero es más fácil hacer la crítica o pensar en el problema que en la solución, ¿sí? Es como que tu cerebro no va a buscar el camino más largo, sino que se busca el camino más corto, y entre eso está la crítica y la solución. Y en algún momento por ahí vi un comentario link que decía, nuestro cerebro es nuestro hater personalizado. O sea, lo tenemos ahí así es. dándonos palo, 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 porque y caemos en esa flojera, en tal. Es más fácil caer en esos aspectos que por socialmente se interpretan como negativos, y pueden serlo claramente, tienen un impacto biológico de alguna u otra forma, pero llegar a la solución requiere una serie de pasos que en estructura nuestro cerebro tenemos que construirla con pequeñas victorias, ¿sí? Me imagino como para dejar de lado ese hater personalizado que les estoy comentando. Es tan hater nuestro cerebro que entre el 80 y el 90% de las cosas que nos amargan la vida y nos preocupan no suceden, ¿sí? Y el Se cerebro es el que te está anticipa. diciendo, va a suceder esto, va a pasar esto, y no sucede. Y entonces nos amargamos la vida, vivimos mal, vivimos infelices, nos está diciendo, o sea, es que tenemos un bombardeo de información por las redes, por la familia,
nosotros mismos ya nos estamos haciendo comparaciones y queremos cosas inmediatas, y eso, esa lucha y esa lucha constante, eso es lo que nos hace más infeliz. O sea, Claro, no somos capaces tampoco de vivir en el momento presente. O estamos estancados en el pasado, o estamos adelantándonos en un futuro que es súper improbable. O sea, eso no va a ocurrir. De las 100 cosas que tú te imaginas que pueden suceder, te estoy diciendo, si acaso el 10 pueden suceder y solamente sucede una. Y claro. entonces, ¿y el otro qué? No, el otro fue tu hater personalizado, como dices tú. Te estuvo machacando permanentemente. Y de Totalmente. pronto, ¿de dónde viene ese pensamiento? Quizás es de pronto de todo ese bombardeo de información que tenemos, o de pronto es algo que puede venir incluso desde la crianza. Porque, o sea, siento que es algo muy, muy común realmente, que pues nos puede pasar a muchas personas. Yo voto Mira, por las dos. la mente está diseñada y fue diseñada y evolucionó para protegerte de las cosas malas. Entonces ya tiene que anunciarte las cosas malas. Está hecha para eso. Por eso tú no puedes pretender vivir sin sufrimiento, vivir sin dolor, vivir sin ansiedad, vivir sin tristeza. Eso es una mentira social, ¿sí? La mente está hecha para eso. La mente nos cuidó permanentemente. No puedes salir porque hay peligro allá afuera, ¿sí? No puedes cruzar ese río así, te vas a ahogar. O sea, la mente. Lo que pasa es que ahora vivimos en una sociedad completamente diferente donde tenemos, aunque no lo creamos, una estabilidad y una seguridad mucho mayor que la de nuestros pasados. Claro, ¿Sí? Entonces, la mente sigue trabajando y te sigue manteniendo alerta, ¿ya? Y te sigue dando información que te puede disgustar, pero eso no está mal, te está advirtiendo. Lo que pasa es que tú no lo estás viviendo con apertura. Y eso es lo que te hace sentir mal, cuando no vives con apertura. Evitar las emociones. sé que es muy común hoy día y bueno, quizás no solo desde ahora, sino desde hace mucho tiempo atrás, que muchos jóvenes, especialmente en la adolescencia, creería yo, eh, digamos, tienen esa susceptibilidad a buscar esa tranquilidad, esa paz que pues puede confundirse también con felicidad, tranquilidad, paz, y refugiarse en drogas, en consumo, no sé, de alguna suero canábico, algo que de pronto les ayude a sentirse así más en paz, más felices, por llamarlo, por encasillarlo de alguna forma. Otros que de pronto dicen, oye, me estoy sintiendo muy triste, me estoy sintiendo como muy seguido así, tal, mejor voy a mi psiquiatra que me medique y tal, y de pronto esa es la solución más inmediata, pero realmente siempre debe ser ese el camino, o en qué condiciones deberá darse para que una persona, por lo menos yéndonos a lo legal, deba medicarse formalmente, o sea, qué condiciones deben darse para que sea así, no sea la excusa de me siento mal, me voy a tomar esto o esto otro. Eso es interesante porque ahí estás haciendo dos preguntas diferentes. Uno, como el por qué la gente está consumiendo las drogas, ¿cierto? O consumiendo el alcohol, para hacer la droga más, como más legal, ¿cierto? Pero la mayoría de las personas, no se pueden decir que todas, pero la mayoría de las personas están evitando emociones. Me quiero sentir más tranquilo, quiero, ¿sí? Y mira que entramos otra vez al al bucle ese de que no quiero sentir emociones negativas y busco alternativas o estrategias para poderme sentir bien, ¿sí? Entonces, consumen drogas, ¿cierto? Para alejarse de la realidad, consumen droga para sentirse bien ese ratito. Efectivamente, la droga va generando todo el proceso de la adicción y después ya no te va a ser más difícil salirte y vas a estar más involucrado en toda esa parte emocional y vas a quedar todo involucrado ahí. ¿Sí? Entonces, mira que están Claro, consumiendo la mayoría de las personas, que no se puede decir que todas, eh, habría que hacerle una investigación a esto mucho más profunda, pero la mayoría de las personas que consumen drogas están para evitar algo. ¿Sí? Yo tengo problemas familiares, venga, váyase al alcohol. Es más, en la adolescencia tú ves muy frecuente que los adolescentes te dejó la novia, vamos a tomarnos unos guaros.
Sí, vamos a Claro, tomarnos una cerveza. Las amigas, ay, es que me dejó el novio, venga, vamos a tomarnos una copita de vino. Vamos a salir a rumbear y nos tomamos unas copitas, ¿sí? Y estamos hablando del alcohol que es socialmente aceptado. Pero fíjate que es para evitar la emoción y no estamos validando. O sea, es que un clavo saca al otro clavo. Consigue otro novio y listo. ¿Sí? Entonces, mira que no estamos validando las emociones, estamos tratando de sacarle el cuerpo. Que si una persona debe ser medicada, hay casos extremos donde sí, la persona necesariamente hay que ser medicada porque ya está metido tanto en el hueco, ¿cierto? Que sus acciones son tan diminutas que no lo están ayudando a salir. ok, Estás ya en un hueco tan profundo que por mucho que tú hagas, no hay nada, ¿sí? Eh, y ahí entran los psiquiatras y te entregan una droga que no debe ser por siempre. Esa es una droga que tiene que ayudarte a claro, movilizarte y enseguida te la deben quitar, ¿cierto? Y no es porque te vayas a volver adicto, porque la mayoría de las drogas ya psiquiátricas no son adictivas, eso ya es un mínimo de droga que a veces, pero como si son manejadas profesionalmente no va a haber nada. Entonces, el psiquiatra te manda tu droga, te moviliza, ¿cierto? Y con psicoterapia o el psiquiatra o el psicólogo te ayudan a salir de tu problemática, ¿ya? Pero es que aquí hay otra cosa que también nos han enseñado la sociedad y permanentemente nos dicen que tenemos que estar bien, ¿cierto? Para poder hacer algo. claro, Entonces, que si tú te sientes mal no puedes hacer nada. Es que si, no, eso es carreta. O sea, yo Claro, no tengo que estar bien para poder buscar mis sueños y poder sentirme satisfecho con lo que hago. ¿Sí? Es más, ni siquiera tengo que sentirme satisfecho con lo que hago. Si yo quiero algo y voy persiguiendo un sueño real, ¿sí? Así yo esté mal, esté llorando, yo puedo hacer mis cosas y así es. continúo. Y eso es lo que me da satisfacción y eso es lo que me da una vida plena y satisfecha y una vida completa. ¿Ya? Y mira que es como, no quiero sentir esas emociones y ahora que ya tengo las emociones, yo estoy mal, saco la excusa perfecta para no hacer nada y me quedo encerrado. bueno, Ok, yo lo entiendo también como, y siguiendo pues un poco ese ejemplo, cuando tú tienes un sueño, un proyecto de vida, en ese camino a cumplir ese proyecto pueden surgir varias emociones. Entonces colocamos un ejemplo donde surge una emoción negativa, tristeza. Entonces, debo validar esa emoción, reconocer que estoy triste, que me siento mal, pero aún así debo poder seguir, ¿sí? Entonces es como que validar esa emoción, pero a su vez como que no te impida poder eh, continuar en ese sueño o en el cumplimiento de ese proyecto. Aunque siento que también es válido como poder hacer una pausa, ¿no? Porque es que, no sé, siento a veces que hay como una línea muy, muy delgada. Es como que está todo muy unido, pero a la vez hay una línea muy delgada. Porque creo que también puedo permitirme de que si en el recorrido o sí, en el recorrido de ese camino hacia ese sueño, hacia ese proyecto, poder también tomar una pausa, pues vivir esa emoción, vivir ese momento que estoy viviendo y pues luego continuar, ¿sí? No claro. necesariamente tiene que ser que si me siento pues triste o me siento pues muy decaído en ese momento, aún pese a ello, pues como que continuar en ese proyecto, en ese sueño de vida que tengo. Entonces, no sé, siento que hay como una línea delgada allí, o sea, como que al final, Hay una ¿qué sería línea, lo mejor? hay una línea delgada, pero mucho ojo porque ¿cuánto tiempo vas a parar? Ok, ¿Sí? O sea, yo no te estoy diciendo que no sufras, yo no te estoy diciendo que no llores, yo lo que te pido es que no te quedes quieta. O sea, la acción siempre va a primar, ¿ya? Entonces, no, ojo, porque se lo dije ahorita, no tienes que sentirte bien para hacer algo valioso para ti. Entonces, tú puedes estar triste, Natalie, y puedes estar llorando, pero tú puedes estar aquí en el podcast, ¿cierto? Hablando y haciendo lo que a ti te interesa, porque tú quieres salir y sacar esto adelante. Tenemos que tener algo bien claro. Hay una frase de Stephen Hayes que lo leo mucho, y es que el sufrimiento humano no es un fallo del sistema, es parte del precio de una vida con significado. Ok, Entonces,
Si tú quieres llegar al otro lado, si tú quieres lograr eso, tú tienes que sufrirla. Y eso es carrera que no vas a tener que sacrificar y hacer cosas difíciles. Sí, las tienes que hacer. Lo que pasa es que creemos que todo es fácil. Yo insisto, ojo con las redes, porque las redes nos están mostrando y nos están haciendo creer que las cosas se consiguen fácil. Y no es así. Claro, Las cosas tienen su tiempo. Los estudiantes para poder graduarse como profesional tuvieron que pasar 4 o 5 años estudiando, sacrificando fiestas, noches, estudio, leer muchas cosas, pero hoy en día no quieren eso. Hoy en día quieren es llegar y que por el solo hecho de que me vieron aquí, ya me den el título. claro. No, tiene que haber un sacrificio, tiene que haber un movimiento. Entonces, Natalie, tú puedes estar triste, puedes estar ansiosa, puedes estar furiosa, pero tú te puedes sentar aquí y puedes hacer lo que tienes que hacer, porque para ti esto es una acción valiosa, ¿sí? Que te va a llevar a algo importante. Eso sí, te lo voy a decir enseguida. Yo no le digo a nadie que sufra y que pase un mal rato por pasar un mal rato. O sea, si vas a pasar un mal rato y vas a hacer un sacrificio, es porque vas y estás caminando hacia algo valioso para ti. Y eso es lo que le va a dar sentido a tu vida. Claro, de igual forma, yo también considero que, por ejemplo, en el entorno organizacional, sí puede ser un reto y a veces también me imagino surgirá la dualidad cuando las personas deben separar de cierta manera. O sea, a ver, tengo que cumplir una meta en mi organización y por sentido de pertenencia a donde estoy, de mi equipo, de mi grupo, debo ser responsable, pero en lo personal estoy viviendo situaciones que me hacen sentir mal, me hacen sentir triste, me hacen sentir extraño o fuera de confort, que de cierta manera cuando ya yo llego a la empresa, llego a la corporación, debo, no sé si surge la posibilidad lo de la dualidad de que debo pasarlas a un segundo plano o debo omitirlas para poder responder a mis 8 o 9 horas laborales al día de la mejor manera posible, especialmente a los que tenemos que tratar servicio al cliente o alguna cosa al respecto. Y ya cuando llego, retomar mi tristeza o como me estoy sintiendo. Pero algunas personas en ese, se ha mezclado mucho, en algún momento me pasó, que en ese vaivén de mezclar lo personal con lo corporativo, lo laboral, terminan olvidándose o omitiendo, evitando tanto lo personal o el conflicto personal, familiar o lo que sea, que el trabajo se vuelve parte de tu día, se vuelve como si fuera esa catarsis de quiero trabajar, quiero mantener mi mente ocupada porque quizás sí me estoy olvidando de lo otro, de lo negativo, y el trabajo se vuelve como mi alcohol, cuando ahorita mencionabas el tema, porque de cierta forma, si estoy aquí, así como puedo estar aquí en la oficina o laborando en este documento de Word ahorita escribiendo esto, me podría quedar aquí más tiempo porque de cierta forma mi cerebro se adaptó a ello y aunque no es lo que más conforme da, es lo que menos impacto negativo me genera a comparación de volver y dar la cara o pensar en un problema familiar o personal. Y creo que en lo corporativo es muy común hoy día eso. Lo he vivido, lo he trabajado, lo he logrado tratar, pero lo veo en otras personas, David. Y no sé si te ha pasado alguna vez. Al final, yo insisto, estás evitando emociones negativas. ¿Cuál es el miedo de vivir una tristeza? Entonces me quedo trabajando y me convierto en adicto al trabajo, ¿sí? Y Claro, mi pregunta es, a largo plazo, ¿sales del problema familiar, sales de la tristeza? A largo plazo, no sales del problema, lo agrandas, o sea, estás cavando más el hueco. ¿Sí? Entonces, yo no llego a mi casa porque voy a tener problemas con mi mujer, me quedo trabajando, pero cuando llego a mi casa, ¿qué va a pasar? Pues el problema va a estar mucho más grande porque no he estado en la casa. claro. Tiene Entonces, sentido. estoy agrandando el problema. Y es lo mismo que pasa cuando un duelo. O sea, no, es que eh, tómate esta pastilla o manténganlo alejado o ocúpate para que no llores a tu familiar. No, 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 espérate. Tú lloras a tu familiar, ¿sí? Y después te vas a trabajar y tú puedes trabajar. Es más, yo te digo una cosa, yo le digo a las personas, mira, si tú estás trabajando y te dan ganas de llorar, llore, pero tú sabes que aunque estés llorando, tú puedes seguir trabajando.
Es Claro, difícil, sí, pero es que tienes que vivir tu duelo. Va a llegar el momento donde tú vas a tener más herramientas, porque eso es otra cosa, hay que tener herramientas con que trabajar eso y afrontar la situación. Y el problema es que no las tenemos. Por eso evito ir a mi casa, por eso me refugio en el trabajo, o en el trago, o en la droga, ¿sí? Porque no claro, tengo herramientas de cómo manejar esa emoción que a mí no me gusta. totalmente, David. Y yo creo que de cierta manera, en algún momento, no sé, leyendo cositas sobre coaching y demás, o cómo llegaron las personas a ser coach en su vida, eh, creo que pasar por todos esos tormentos que a lo mejor en su momento no supe tratar, ¿sí? O esa mala validación de las emociones, o haber tenido esas situaciones en las que por lo menos a nivel corporativo no se te mezclaban las cosas y no lograbas separar lo personal de lo laboral, o te ponías muy inmerso en lo uno para evitar lo otro. Creo que desde mi perspectiva no está del todo mal que haya sucedido, ¿cierto? Porque de cierta forma hoy día me hace saber y me hace ver que, oye, ya pasé por esto, a medida que voy madurando, voy creciendo, me doy cuenta de que no puedo caer en la monotonía, porque, a ver, la monotonía para bien o para mal me aburre, y vivir esas mismas situaciones muchas veces, pues me hace querer salirme por un momento del cubo, romper el status quo de mi día a día o de mi organización en cierto aspecto y decir, oye, yo puedo tomarme mi respirito y continuar como tú lo has dicho, o yo puedo darle prioridad a esto ahora, pero cierro en tal momento y continúo con lo otro. Si necesito darme un tiempo para un duelo o algo, lo haré, pero todo lo que ya pasé, que en algún momento hice mal, por decirlo de alguna forma, hoy día me ha ayudado, digamos, a ser más empático con las personas de mi entorno, de mi equipo, a entenderme un poco más y, digamos, a nivel de pronto de la reflexión del tema, a ver que cada una de las emociones que no he sabido de pronto tratar, he probado muchas alternativas para tratarlas y a lo mejor me terminé encontrando ahorita a mis 30 años, ¿sí? A entender un poco mejor mis conflictos de rabia, mis conflictos de tristeza y demás, porque probando, como tú lo dijiste al principio, experimentando, fue que logré hallar la manera idónea para mí, porque cada persona es un mundo, ¿cierto? Entonces, eh, eso lo dejo como una mini reflexión ahí a modo de continuar el tema. Te digo algo que es importante. No te puedes castigar, ¿cierto? Ni te puedes juzgar, ni te vas a dar látigo por ese Walter del pasado que no supo manejar las cosas. Claro, Tú las supiste manejar y hiciste lo que tenías a las manos, ¿cierto? claro, Trabajaste con las herramientas que tenías, porque si eso te hubiera pasado con el conocimiento que tienes hoy, bueno, ya hoy es diferente, pero es que no puedes juzgarte con el conocimiento que hoy tienes. Hoy ya sabes si eso funcionó o no funcionó. En ese momento no sabías qué tenías que hacer. así es, Entonces ahí hay que ser compasivo con uno mismo y eso le invito a todo el mundo a que sean compasivos con ustedes, porque a veces nosotros mismos nos damos mucho látigo. O sea, me culpo porque yo no debía haber reaccionado así. Oye, pero si eran las herramientas que tenía, era lo que sabías, era lo que tenías a la mano, o sea, tú no sabías hacer otra cosa. Claro, es que mirar los trolls de la barrera es mucho más fácil. Y ahora claro, estás viendo a ese del pasado desde acá, desde un conocimiento diferente y mucha gente llega a consulta castigándose, dándose duro porque en ese momento no sabía qué hacer y no puedes juzgarte, estás en condiciones completamente diferentes. totalmente de acuerdo, David. Herramientas prácticas para gestionar las emociones. Hemos conversado sobre las emociones, cuándo debemos validarla. Hemos conversado también mucho sobre esa típica conducta de evitación, sobre todo para esas emociones que no nos agradan mucho o que no queremos sentir. Y creo que algo muy importante que me gustaría resaltar es lo que mencionábamos sobre no castigarnos por ese yo del pasado que en ese momento no tuvo las herramientas para poder afrontar una situación difícil.
Entonces creo que eso es un aprendizaje o uno de los aprendizajes pues, más importantes que estamos teniendo en este espacio de hoy. Y bueno, como siempre, en este podcast no solamente damos problemas, sino también soluciones. Me gustaría, David, que podamos hablar un poco sobre esas herramientas prácticas que podemos empezar a aplicar. Entonces siento que aquí hay dos puntos importantes. Uno es de pronto cómo ganar más y nuevas herramientas, porque bueno, es posible que aún sigamos teniendo las mismas herramientas que teníamos cuando pequeños, como hacer una rabieta ante algo que no nos gusta o reaccionar de manera impulsiva. Siento que esas son de pronto herramientas que tenemos desde chiquitos. Entonces, ¿cómo podemos empezar a ganar como más y nuevas herramientas y pues cómo podemos empezar a aplicarlas como en este camino de experimentar todas las emociones y no castigarnos por nada, básicamente? Yo creo que es muy importante que tengamos en cuenta que debemos estar en el momento presente. Es fundamental estar en el aquí y en el ahora para poder reconocer mis emociones. ¿Sí? En ese momento que tengo la capacidad de observar y reconocer mi emoción, darle un nombre. No importa el nombre que le des, dale un nombre a esa emoción. ¿Sí? No tiene que ser el nombre verdadero, ni el nombre perfecto, ni el más lindo o el más feo. Dale un nombre a esa emoción para que la puedas tener ahí y la puedas observar, ¿ya? De forma adecuada. Y cuando estás en ese momento presente, ya le diste un nombre, ahora sí, ya no vas a reaccionar, sino que vas a responder ante esa emoción. Y puedes tomar una decisión mucho más consciente y mucho más adecuada ante lo que estás haciendo. Ahora, todo eso suena bonito, ¿cierto? Y todo eso suena sencillo, pero fácil no es, porque si eso fuera fácil, todo el mundo lo hiciera, ¿sí? Claro. Y nadie tuviera problema con sus emociones. Ahora, ¿qué es lo que pasa también? Que muchas veces no tenemos esa proyección, no tenemos ese propósito de vida claro, no sabemos hacia dónde vamos ni qué es lo que nosotros realmente queremos. Y efectivamente, si tú no sabes hacia dónde vas, ni qué es lo que tú quieres y qué es lo que a ti te mueve realmente con pasión, pues las acciones que tú hagas no van a tener sentido. Entonces, tener un propósito claro, tener un norte hacia dónde ir, te va a generar, vas a comenzar a hacer acciones adecuadas. Entonces, tú sentiste la emoción, ¿cierto? La observaste, le pusiste un nombre y tomas una decisión de qué vas a hacer, pero o sea, vas a tomar una acción pequeña que te lleve a tu propósito. Entonces, si tú estás con una persona y te quieres acercar a esa persona, ¿qué acción vas a tomar? Una pequeña acción, ¿cierto? Que te acerque y no que te aleje. Porque el Ujú. problema es que cuando reaccionamos ante las emociones, normalmente nos alejamos de las cosas que queremos. Es tener claro eso. Observación, estar aquí, observar, nombrar, ¿cierto? Y realizar una acción que me lleve hacia mi propósito de vida. Eso me va a dar una vida con sentido, eso me va a dar una vida con significado y me va a dar una vida con mayor plenitud, ¿sí? Pues si yo no tengo claro cuál es ese nombre o etiqueta, por llamarlo de alguna forma, que le voy a dar a esa, no sé si a la situación o a la emoción, eh, difícilmente voy a poder lograr sobrellevarla. Es decir, el identificar creo que es el reto de muchos, porque, por ejemplo, yo, hablando no de la emoción, sino de mi entorno, sé que de pronto hay una persona que me cae mal. Me cae mal, no somos compatibles por X o Y condición. Pero cada vez que esa persona habla, yo me perturbo y me irrito, lo que es irracional de hecho, pero yo me perturbo y me irrito porque esa persona me cae mal y no me gusta y tiene ciertas actitudes y tal y tal. Pero ¿qué estoy haciendo yo para que no me cause eso? ¿Será que me da placer el irritarme por que esa persona esté hablando o esté interviniendo en mi círculo social? ¿O simplemente no estoy aceptando que es una persona que realmente, pues, si me irrita algo, pues debo entender el contexto de por qué ella está allí, de cómo hacer yo para que esta persona no me cause ningún conflicto, porque a lo mejor no me suma nada? Entonces, como que me proyecto, pienso es una persona y ya, yo estoy en lo mío, estoy haciendo lo mío, estoy cumpliendo con mis deberes, con mis responsabilidades, y pues esta persona no está haciendo algo que
perturbe o cambie mi ritmo del día, ¿cierto? Entonces, yo igual lo comento porque sé que hay muchas personas, bueno, de mi entorno cercano, que en algún momento, cuando yo percibo esa sensación de, oye, esta persona le hace mala cara a la otra porque hizo o este gesto o llevó a cabo esta acción, y eso le irrita el punto y me sorprendo de que te daña el día, o sea, la sonrisa que tenía se te borró porque X persona hizo esto, o una persona lo hizo, o sea, indirecta o directamente hacia ti, me borró la sonrisa del día y yo voy a estar dispuesto a estar triste, a estar infeliz, por decirlo de alguna forma, porque esta persona me perturbó, me dañó el día. O esto que pasó me dañó el día y me quedé allí. Entonces me quedé pensando en el pasado, en lo que fue. ¿Te acuerdas No, cuando te dije que tu mente no siempre era tu amiga? Ojo con esto totalmente. porque te puede impresionar. ¿Eso que me estás diciendo y eso que estás viviendo es un pensamiento o es la realidad? Porque la Que, mayoría de las cosas que a nosotros nos mueven el piso y nos amargan el día son pensamientos. Y los exacto, pensamientos no son realidad. totalmente. Entonces, ahí tú tienes, por eso es importante, ¿cierto? Darle una etiqueta a esa emoción o darle una etiqueta a ese pensamiento. Y es, estoy teniendo el pensamiento de, ¿cierto? De que esa persona me cae mal. Porque es que ese es un pensamiento. Estoy teniendo el pensamiento que esa persona me miró feo. Teniendo el pensamiento porque esa persona pasó, iba de afán, tiene no sé cuántos problemas en su cabeza y miró así de refilón y tú pensaste que te miró mal. Esa no es la realidad, fíjate. Entonces, Claro, estoy teniendo el pensamiento, ¿cierto? Con eso comienzas a tener distancia de ese pensamiento y de esa emoción. Y con eso enseguida, ¿cierto? Le vas a poder. Y cuando tú le vas a poder a ese pensamiento o a esa emoción, tú ganas libertad. Porque no actúas para evitar una emoción, sino actúas para llegar a algo que a ti te interesa y que te está marcando el norte. Por un minuto, por un segundo que esa persona pasó y no te saludó, te amargas todo el día. Y a mí siempre me gusta poner este ejemplo. Si tú te ganas 100 millones de pesos, ojo, si tú te ganas 100 millones de pesos y la persona que te va a entregar los 100 millones de pesos te entrega 99 millones de pesos, tú te gastas los 99 millones de pesos para recuperar ese millón de pesos. mm, pues no ¿Qué parece? necesariamente, o sea, Eh, eh, lo, lo ¿Te pienso, gastaría los 99 para recuperar uno? no, no necesariamente, Listo, entonces fíjate por qué en el día, por un minuto que tuviste mal, desperdicias el resto de tu día. Mm. Que ese no es tu día no es un minuto, tu día son 24 horas y cada hora tiene 60 minutos. claro. Entiendo la premisa y tiene sentido. Tiene sentido. En algún punto eh, habré pensado en el tema de cuando la situación escala hacia algo, no sé, por ejemplo, más allá de que la persona haya o no haya tenido la intención, siento que a veces también se confunde, y pues, de pronto dará para otro tema, que intentamos justificar las malas actitudes o los malos gestos directamente hacia nosotros. Por ejemplo, alguien que nos ha tratado mal o nos ha respondido de mala forma y sabiendo nosotros que pudo ser algo irracional de la otra persona, y como te digo, llega y nace el pensamiento y decidimos quedarnos con ese pensamiento de, ay, es que esta persona me cogió a la mala y tal porque me trató así. No quiero decir que tampoco haya que justificar que la persona deba tratarnos mal o deba de pronto tener un mal gesto, ¿cierto? Totalmente. Pero yo creo que lo correcto, por lo menos hablando de un entorno social y demás, más allá de quedarme en el pensamiento, es voy a la acción, enfrento y digo, oye, ¿cómo podemos hablar este tema de algo que de pronto me hizo sentir mal o de algo que interpreté de esta forma? Porque mucha gente evita incluso tener la conversación porque cree que lo lleva al roce y se queda en el pensamiento de que me va a llevar al roce si le digo algo,
o me voy a ir al roce si de pronto la persona cree que yo me estoy confundiendo y demás. Pero yo creo que a veces consultarlo no está de más cuando digo que algo o alguien que me ha irritado por una acción que fue directa, un ataque hacia mí, de pronto sin victimizarme, decirle, oye, hablemoslo porque no todo interpreto que hiciste este gesto y tal, y me gustaría no caer en malas interpretaciones. Entonces, creo que no quedarme en el pensamiento, sino llevarlo a la acción, el conversar, el dejar de lado esa introversión al tratar o al enfrentar una situación sin que sea un conflicto, sino un diálogo, también puede ser, creo yo, una buena praxis, ¿sí? Porque a la larga me ayuda también a entablar el diálogo hacia lo constructivo, más que quedarme en el pensamiento destructivo, ¿sí? Por decirlo de alguna forma. Pero ojo cómo lo haces, ¿sí? Porque el conflicto se va a generar cuando tu realidad se enfrenta a la realidad de él y no coincida. Pero tienes que tener en cuenta que tu realidad es una construcción de tu mente Claro, y que no necesariamente debe coincidir con la de él. Entonces, las palabras ahí son importantes porque las palabras y el lenguaje poderoso son importantes porque la forma como se lo digas. Es que tú me atacaste a mí y él de pronto te puede decir, es que ni siquiera fue un ataque. Yo ni siquiera me di cuenta que lo hice. Fue algo inocente. Discúlpame, pero mira que ya tú estás diciendo que fue un ataque. ¿Eso quién te lo inventó? Eso lo inventaste tú. Esa fue la historia que tú te narraste, ¿sí? Entonces, importantísimo que tú dejes de pelear con tus emociones. Hay que Y ahí es correr. claro, donde yo te invito. Comienza a pelear y a caminar hacia tus valores y tus propósitos. claro, Estamos peleando totalmente, permanentemente con nuestros pensamientos y con nuestras emociones y esa vaina nos está llevando a una vida insatisfecha. totalmente, Queríamos hablar de felicidad y mira, estamos hablando, es que estamos haciendo muchas cosas para vivir de la peor manera. Y es tan totalmente, sencillo, o sea, tener un propósito, bueno, no es fácil, suena sencillo, pero no es fácil, pero tener un propósito te lleva a caminar por la senda de gratitud, de satisfacción y de una vida plena y completa. totalmente. Y de hecho, bueno, espero todos los que estén escuchándonos, si que consideramos que en algún punto hemos tenido esos pensamientos destructivos, también comencemos a ver en qué momento surgen esos pensamientos destructivos, por qué, qué los motiva, qué hemos hecho e intentado, así sean los primeros pininos para combatirlos, porque pues van a surgir muchas situaciones incómodas en nuestro día a día, muchas personas que pues a lo mejor no compaginan del todo con nosotros y es ahí donde nosotros sabemos que hay cosas que no tenemos que tomarnos personal, ¿sí? Entonces, yo de cierta forma también invito a los que nos escuchan a que, no sé, en los comentarios también, en las redes también que vamos a compartir algo de contenido sobre el tema, puedan comentarnos en qué situaciones han sentido que les ha sucedido esto, que su cerebro suele atormentarlos más, que su cerebro suele ser, o digamos, suele protagonizar más como ese hater personalizado, ¿sí? Entonces, eso, para recordar, retomar un poco acá el tema en las siguientes ediciones de podcast. Reflexión final. Bueno, David, creo que la charla ha sido súper interesante. Me gustaría ya para acercarnos al cierre, que pues tú nos puedas como dejar 3 puntos importantes. Es decir, que todos, o al menos todas las personas que pues podamos escuchar, aunque sea algún fragmento de este episodio, que nos puedas dejar como sí, 3 puntos claves que debamos siempre tener en cuenta a la hora de gestionar emociones y pues ya un poco de lo que veníamos conversando también de esa percepción que podemos tener de la felicidad y de la forma pues en cómo muchas veces evaluamos lo que somos y incluso pues a la hora como de pronto de tener un objetivo o un propósito en la vida. Entonces como 3 puntos que tú consideres importantes que todos debamos tener en cuenta y nos podemos llevar de este espacio. Primero, les recomiendo que suelten el control, ¿sí? Suelten el control y permítanse vivir las emociones. No tienes por qué estar controlando las emociones. Segundo,
no las catalogues ni como buenas ni como malas. Tienes que saber que es una información que te están dando, ¿sí? Y tercero, es que definitivamente eres valiente, ¿cierto? No cuando no tienes miedo, es cuando eres capaz de avanzar con ese miedo. Eso es lo que te da la valentía. Ok, súper interesante. Creo que pues realmente son 3 puntos que pues resumen bastante bien parte de lo que hemos conversado aquí y pues herramientas valiosas para que podamos aplicarlas en nuestra vida. Entonces yo Que así creo sea. que de esta forma pues podemos finalizar. Queremos pues agradecerte muchísimo el espacio, el tiempo pues que dedicaste, sobre todo pues para compartirnos tu conocimiento. Creo que pues aprendimos muchísimo, incluso a pesar de que siempre tratamos de estar bastante informados pues con el tema, creo que aquí pudimos ejemplificarlos con casos, digamos que muy concretos, como por ejemplo los que nos contaba Walter, que de pronto algunos fueron de él y otros fueron de algunos No amigos. diré cuáles, no diré cuáles. De mi amigo, del amigo, del amigo Del El mío. amigo del amigo amigo. del amigo, pero que bueno, me funciona a mí. Entonces, como que todo, podernos llevar toda esa información para casos específicos, pues es Claro. bastante valioso. Y no, pues de verdad agradecerte muchísimo. Por mi parte, pues no tengo nada más que agregar. Walter, no sé si te gustaría Sí, pues decir algo. no, súper tu acompañamiento hoy, David. Esperamos en una siguiente edición de podcast contar contigo otros temas. Sé que todo esto da para cortar mucha tela, ¿sí? De aquí derivarán muchos subtemas y demás, pero por ahora creo que hemos dejado una base, ¿sí? Incluso un precedente en el podcast para darle continuidad a más contenido de este tipo. Me gustaría también, David, nos dejaras tus redes sociales, nos comentaras dónde pueden seguirte nuestros oyentes que nos ven para que puedan seguir, digamos, disfrutando, viendo un poco más de este contenido o sobre este tema en particular. Listo. Bueno, en mis redes sociales, en Instagram me pueden encontrar como psicólogo David Fortich. TikTok lo modo menos, pero creo que también soy psicólogo David Fortich. LinkedIn Ok, también me pueden encontrar. Y bueno, si quieren aprender sobre flexibilidad psicológica y quieren aprender las habilidades que se deben tener, pues bienvenidos, los espero en mis redes, que ahí siempre estoy dando también mucha información de cómo tener flexibilidad psicológica. súper. Dale, gracias, David. Bueno, y Entonces, recuerden que estuvieron en Out of the Out Office. of the Office. Nos vemos en un siguiente episodio. Hasta luego.